9. Sembrar la buena semilla. Durante mi primera visita a Liberia hace algunos años, mi objetivo era inspirar a la mayor cantidad de personas posible con un mensaje de fe y de esperanza. Dada la reputación que tenía ese país, no me imaginé que aquella asediada nación africana y su pueblo torturado por tanto tiempo me inspirarían también. Este pequeño país costero, fundado por esclavos afroamericanos liberados, se ha destacado durante su existencia como uno de los más pobres, violentos y corruptos del mundo. Aunque en otros tiempos estuvo entre las naciones más instruidas e industriosas de África, y es rica en vastos recursos naturales, Liberia sufrió enormemente por más de 3 décadas, aquejada por conmociones políticas, sobre todo 2 guerras civiles que duraron hasta 2003, en las que perdieron la vida más de 200.000 liberianos y millones huyeron a otros países. Y por si eso fuera poco, la esclavitud sexual y el narcotráfico proliferaron descontroladamente. Cuando llegué en 2008, aún eran muy evidentes las profundas huellas de la violencia y la corrupción en Liberia. La mayoría de las carreteras eran casi intransitables. La electricidad era algo inusual en áreas que no fueran urbanas, e incluso en las ciudades se producían interrupciones continuas. Solo la cuarta parte de la población liberiana tenía acceso a agua potable para beber, y el olor de los cadáveres de animales enrarecía el aire y nos provocaba náuseas. Durante nuestro recorrido nos encontramos a muchas personas desnutridas y necesitadas. Una y otra vez vimos hombres, mujeres y niños hurgando en latones de desperdicios y montones de basura. Una vez dicho esto, seguramente te preguntarás en qué parte de este desapacible paisaje pude encontrar inspiración. La respuesta es, en todas partes. Como verás, la pobreza y el abandono que encontramos son remanentes del pasado espantoso de Liberia, un período sombrío dominado por dictadores decadentes y señores de la guerra sedientos de sangre. Durante nuestra visita, también pudimos vislumbrar el futuro de Liberia, que se nos mostró muy esperanzador. Por espacio de 3 décadas, muy escasas organizaciones de socorro, misioneros o grupos de beneficencia se atrevieron a entrar en Liberia debido a su ambiente hostil. Pero desde el año 2005 esa situación ha cambiado drásticamente y en la actualidad se destinan miles de millones de dólares a Liberia. Por ejemplo, Estados Unidos solamente aporta más de 230 millones de dólares al año a las iniciativas de reconstrucción. Nuestro anfitrión durante mi visita de 2008 fue uno de los numerosos grupos de beneficencia que se han incorporado a la iniciativa internacional de ayudar a la recuperación y reconstrucción de Liberia. Nos alojamos a bordo del African Mercy, parte del ministerio Mercy Ships. Es un barco que anteriormente se usaba como transbordador de trenes, pero que ahora cumple otra misión. Es un hospital de 5.000 pies de extensión, operado por una institución benéfica cristiana, y un dedicado equipo de más de 400 cirujanos, enfermeras, médicos, dentistas, oftalmólogos y otros profesionales de la salud voluntarios, procedentes de 40 países. Todos los equipos médicos que trabajan en el African Mercy donan su tiempo y sus servicios, y la mayoría se paga sus pasajes para incorporarse a sus misiones por el mundo. Liberia perdió el 95% de sus centros médicos en las guerras civiles. Durante mi visita, las instalaciones a bordo de este barco sorprendente, equipadas con tecnología puntera, eran unas de las más modernas del planeta. Algunos días, las filas de necesitados que esperaban subir a la embarcación en busca de ayuda llegaron a ser de miles de personas. African Mercy es el barco hospital más grande de la flota de esta institución global de beneficencia. La misión de Mercy Ships es seguir el modelo de Jesús de hace 2000 años de llevar esperanza y sanación a los pobres y olvidados del mundo, amando y sirviendo a los demás. En mi charla ante 400 voluntarios a bordo de esta embarcación increíble, expresé mi admiración por el gran regalo de su talento y destrezas para servir a algunos de los pueblos de Dios más necesitados. Aunque los voluntarios donan al menos 2 semanas de su tiempo, hay algunos que han prestado servicio durante muchos años, y abonan el pago de su alojamiento y comidas en el barco, lo cual es increíble, considerando que estos profesionales médicos donan el único tiempo libre que tienen para descansar de sus estresantes trabajos en sus países de origen. Recorrí el barco y visité algunos de sus 6 quirófanos en los que se les daba tratamiento a pacientes que sufrían de gangrena, cataratas, labios leporinos, quemaduras, tumores, extremidades fracturadas, traumas de parto y muchos otros problemas.
Luego me enteré de que durante los 4 años de estancia del African Mercy en Liberia, el equipo médico voluntario ha realizado más de 71.800 operaciones especializadas y 37.700 procedimientos dentales. La atención médica gratuita prestada a miles de pacientes de la mano de los voluntarios a bordo del African Mercy es un ejemplo maravilloso de sembrar la buena semilla, poniendo la fe en acción al servicio del prójimo. Cuando regresé a casa, le hablé tanto de los voluntarios a mi hermana Michelle, enfermera como mamá, que se inscribió para prestar servicios junto a ellos. Mi hermana cree como yo que debemos sembrar la buena semilla para que germinen árboles fuertes que den frutos por muchos años, produciendo así más buenas semillas y más árboles frutales en el proceso. Quizás Michelle y yo no lleguemos a ver ninguno de los frutos creados por lo que hacemos en nuestro paso por la tierra, pero eso no importa. Nuestro trabajo sembrar tantas buenas semillas como podamos, es sabiendo que Dios determinará cuáles germinan y cuáles no. Te invito a sembrar la mayor cantidad posible de semillas de amor, estímulo, inspiración y bondad. Lo importante, tanto en el amor como en la fe, es ponerlos en acción. Ofréceselos a los demás, donde puedan contribuir a un bien mayor. Es una decisión que debes tomar cada mañana. Decide que vas a usar los talentos y destrezas que te ha dado Dios para servir a un propósito mayor. Todos tenemos algún tipo de talento, así como influencias con amigos, familiares y redes de negocios que nos permiten magnificar nuestros dones haciendo que otros participen y siembren también la buena semilla. Estamos aquí para seguir el ejemplo de Jesús. El Hijo de Dios lo dio todo por nosotros, por lo que debemos darle todo a Dios, sirviendo a sus hijos con nuestro amor, tal y como lo amamos a Él. Tal y como lo hizo Jesús, quien nos amó y nos sirvió a todos, a pesar de que Él era el Rey, el Hijo de Dios. Lo bueno de sembrar buenas semillas es que Dios las nutre a voluntad, de manera que en ocasiones, la semilla más humilde puede transformarse en algo tan enorme como un hospital flotante de 16.572 toneladas, que ejerce un impacto positivo en miles y miles de vidas. La misión Mercy Ships fue concebida y creada por una pareja cristiana que puso su fe en acción para sembrar buenas semillas, y han servido al prójimo en formas increíbles. Don y John Stephens, que vivían en Suiza cuando fundaron Mercy Ships, son objeto de reconocimiento en todo el mundo por su trabajo humanitario, que les proporciona la mejor atención médica moderna a los pueblos más pobres del mundo en desarrollo. Don es graduado en teología, y John es enfermera certificada. Ambos se inspiraron modificar su primer barco de la Piedad, 1978, tras el nacimiento de su hijo John Paul con serias discapacidades de aprendizaje. Posteriormente, Don estaba de viaje en la India y ahí conoció a la Madre Teresa, quien invitó a la pareja a participar con ella en el servicio a los más necesitados del mundo. John Paul los ayudará a ser los ojos, oídos y extremidades de muchos otros, les dijo. Los Stephen no eran ricos, pero los inspiró tanto la exhortación de la Madre Teresa, que convencieron a un banco suizo a que les prestara $1 millón para comprar la primera embarcación, un barco de cruceros italiano que habían jubilado. Desde entonces, su institución de beneficencia ha contado con el apoyo de donantes en todo el mundo como Starbucks, que instaló una de sus tiendas en el barco para abastecer gratuitamente de cafeína a los equipos médicos y así mantener su energía. Recuerda que lo que no podamos lograr nosotros, lo conseguirán Dios y la cafeína. Y ahí la tienes, la primera gran fuente de inspiración que encontré en Liberia. Un enorme transbordador danés transformado en barco de piedad por miles de maravillosos voluntarios, una pareja cristiana movidos a servir al prójimo por la Madre Teresa, el mayor ejemplo de liderazgo de servicio que había en aquel momento. Esa humilde mujer, gracias a su generoso trabajo con los pobres de Calcuta y las misiones que creó en 123 países, sirvió de inspiración a millones de personas como los Stephen para que sembraran sus buenas semillas en todo el mundo. Tal vez te preguntes, ¿qué puedo hacer yo? ¿O qué tengo que dar? La respuesta es, darte a ti mismo. El talento que te ha dado Dios y tú son los mayores regalos que puedes ofrecer. Cuando pones tu fe en acción, sembrando buenas semillas para servir al prójimo, aprovechas un poder que no puedes ni imaginar. Solo tienes que ver las vidas salvadas y transformadas por los Stephen y sus barcos de piedad, o a la Madre Teresa y las más de 600 misiones que creó en todo el planeta. Servir a una nación. La segunda fuente importante de inspiración que encontré en Liberia fue una mujer como la Madre Teresa, una sierva líder y cristiana de increíble influencia. Te sorprendería saber que se dedicaba a la política en un país con tan mala fama por la corrupción de sus líderes.
Al principio desconfié, pero, al igual que otras personas de diferentes partes del mundo, descubrí rápidamente que Ellen Johnson Sirleaf no era como todos los tiranos y señores de la guerra que la precedieron en Liberia. En 2005, esta cristiana graduada en Harvard y conocida como Ma Ellen, se convirtió en la primera presidenta de aquella nación devastada, después de haber sido encarcelada en 2 ocasiones por un predecesor. En ese tiempo, también era la primera mujer presidenta de una nación del continente africano. Su elección fue elogiada como un importante paso hacia adelante en un país con sorprendentes índices de retraso. Laura Bush, entonces primera dama de los Estados Unidos, y la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice asistieron a su toma de posesión. La nueva presidenta tenía ante sí una ardua labor. Se proponía eliminar la corrupción y crear empleos para que el 85% de la población que estaba desempleada se reincorporara al trabajo, pero primero había que crear las condiciones. Después de tantos años de guerras intestinas, incluso en Monrovia, la capital, no había electricidad, agua corriente ni un sistema operativo de alcantarillado. La hija del primer nativo liberiano en ser elegido a la legislatura nacional conocía bien el despiadado sistema político de su país, y aceptó en parte su beca para asistir a la Facultad Kennedy de Gobierno, de la Universidad de Harvard, para evadir la pena de prisión por criticar a los líderes corruptos de su país. Cuando regresó, fue encarcelada 2 veces por su continua oposición. En otras ocasiones se vio obligada a salir del país hasta por 5 años, dedicándose a la banca internacional durante su exilio. El fin del dominio sangriento del dictador liberiano Charles Taylor comenzó cuando miles de liberianas vestidas de blanco y encabezadas por Sirleaf y la valerosa activista Leima Bowie, se congregaron en un terreno en Monrovia para exigir paz. Allí permanecieron meses, indiferentes al tórrido verano y a las estaciones lluviosas, realizando ruedas de prensa y llamando la atención internacional sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Taylor. En un momento, las manifestantes se reunieron frente a un hotel donde se llevaba a cabo una reunión de jefes militares de Taylor, a quienes les impidieron salir. Finalmente Taylor huyó fuera del país, pero fue arrestado y enjuiciado como criminal de guerra por las Naciones Unidas. En 2005 eligieron a Sirleaf para restaurar la paz y la cordura en su país. Cuando la conocí, 3 años después, Liberia seguía luchando por recuperarse de décadas de abandono y violencia. Por primera vez en todos aquellos años, los liberianos dejaron de ser victimizados y perseguidos por su gobierno. Las Naciones Unidas ofrecieron su ayuda para garantizar la paz, con una fuerza integrada por más de 15.000 soldados. Durante los 25 minutos de conversación que sostuvimos, advertí que la presidenta Sirleaf era una combinación impresionante de fuerza y compasión. Por algo la conocen como la Madre de Liberia y la Dama de Hierro. Antes de la reunión me sentí nervioso, porque nunca antes me había encontrado cara a cara con el líder de una nación. La presidenta Sirleaf me dio la bienvenida pocos días antes de su 70 cumpleaños, y su presencia de abuela y la calidez de sus ojos bondadosos me tranquilizaron instantáneamente. Además, me contó que formaba parte del 60% de los liberianos cristianos. Creció en una familia metodista, y su educación primaria fue en escuelas metodistas. Hablamos de fe, y pude ver que gran parte de su fuerza interna está enraizada en sus creencias religiosas. Si algún día fuera presidente de alguna nación, me gustaría ser como ella. Es una mujer de Dios que cree en una filosofía que yo caracterizaría de la siguiente forma: no preguntes lo que Dios puede hacer por tu país, sino más bien pregúntale a Dios qué puede hacer por él esta nación. ¿Qué otra cosa grandiosa puede hacer un país que servir de ejemplo de pueblo confiado en Dios que le entrega sus fragmentos destrozados para que los reorganice y repare? Creo que esta nación puede ser ejemplo de los milagros que Dios puede hacer si su pueblo se rige por él y por sus promesas. Mientras visitaba el país de la presidenta Sirleaf para dar charlas a varios grupos, la mandataria me pidió que exhortara a los liberianos a darle educación a sus hijos y a volver a la siembra de sus propios cultivos de subsistencia, especialmente el arroz, porque la guerra civil afectó tanto la agricultura, que gran parte del arroz que consumía la nación era importado. La presidenta me impresionó por su potente sentido de misión para servir a 3,5 millones de habitantes y reconstruir su nación arrasada. Desde que tomó posesión, Liberia ha recibido ayuda de otros países y abierto sus puertas a 16,000 millones en inversiones de negocios extranjeros. A nivel personal, parece muy compasiva y atenta a los demás.
En nuestro caso, antes de recibirnos y darnos la bienvenida, nos proporcionó 2 SUV para que pudiéramos viajar por las carreteras de difícil acceso. La presidenta Sirleaf es un ejemplo inspirador de liderazgo de sierva de Dios en un nivel alto. La mandataria ha recibido uno de los honores más altos del mundo por las semillas que sembró. Pocos años después de conocernos, ella y Leima Bowie recibieron el Premio Nobel de la Paz por sus iniciativas de creación de paz y trabajo a favor del respeto a los derechos humanos. 4 días después de recibir la prestigiosa distinción, la presidenta Sirleaf obtuvo la reelección por otros 6 años, por lo que puede seguir sembrando muchas más semillas. Sirleaf, seleccionada también como Metodista Unida del Año en 2011, es reconocida en todo el mundo como una líder benevolente y democrática, incluso cuando su predecesor, Charles Taylor, está siendo juzgado por crímenes horribles contra su pueblo. Ambas personas ocuparon posiciones de liderazgo. A ambas se les otorgó autoridad suprema por el cargo ocupado. Sin embargo, ejercieron su poder en formas totalmente opuestas. El apóstol Pablo, uno de los primeros evangelistas cristianos, analizó estos 2 tipos diferentes de liderazgo en la Biblia, y el pasaje narrado en Gálatas capítulo 5 versículos 13 al 15 es particularmente pertinente en el caso de un país creado y regido por ex-esclavos y sus descendientes. Pablo dice, porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne, antes al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Pues toda ley alcanza su plenitud en este solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad no vayáis mutuamente a destruiros. Pablo nos aconseja usar nuestra libertad y nuestro poder no para satisfacer nuestras propias necesidades y deseos egoístas, ni para llenarnos los bolsillos como hizo Taylor, sino para amar y servir al prójimo, tal y como está haciendo la presidenta Sirleaf. No hay que ser presidente de una nación para servir al prójimo. Incluso no se necesitan brazos ni piernas. Todo lo que hace falta es poner tu fe, tu talento, tu educación, tus conocimientos y tus destrezas a disposición de los demás, de maneras grandes y pequeñas. Incluso los actos de bondad más insignificantes tienen enormes repercusiones. Aquellos que creen no tener poder para ejercer un impacto en el mundo pueden marcar una gran diferencia, uniéndose y trabajando juntos para convertirse en el cambio que desean. Semillas sembradas. La presidenta Sirleaf, Leima Bowie y su ejército de mujeres activistas cambiaron un país poniendo su fe en acción para servir a su pueblo. Ellas contribuyeron a restaurar la paz, y están liderando la difícil recuperación de su patria después de décadas turbulentas. Recientemente, Sirleaf les pidió a más de 25,000 personas que trabajaran en la limpieza de sus comunidades antes de la temporada festiva, y les pagó para que pudieran tener dinero para la Navidad. Su administración se ha dedicado a la construcción de nuevas clínicas y a restaurar el servicio de distribución de agua para beneficiar a 700,000 residentes. Entre sus logros principales hasta el momento figuran además la inauguración de más de 220 escuelas, un maravilloso ejemplo de cómo sembrar semillas que germinarán y darán frutos para las generaciones venideras. Fui testigo de otro tipo de semilla plantada por la Revolución Pacífica liderada por los cristianos liberianos. Una muy cercana a mi corazón. Mi misión a Liberia incluyó una reunión de renovación evangélica que se celebró en un estadio de fútbol. Esperábamos la asistencia de 300 a 400 personas, pero, para nuestra alegría, estimamos que allí se congregaron entre 8 y 10,000 personas. La gente estaba literalmente sentada en las azoteas y encima de los árboles para poder ver lo que ocurría dentro del estadio repleto. Y, cosa extraña, aquel día tuve que dar la misma charla 3 veces, porque solo disponíamos de un altavoz relativamente pequeño en el escenario. Así que me vi obligado a dirigirme primero a una sección del estadio, dando versiones abreviadas de mi charla, y luego reorientarme a otra sección para volver a comenzar. Y lo hice para que todos pudieran escuchar mis palabras de estímulo, esperanza y fe. Esto me lleva a la tercera fuente de inspiración que encontré en Liberia, su pueblo. A pesar de la muerte, la destrucción, la crueldad y las increíbles penurias que afrontaron, millones de cristianos en esa nación conservan la fe. Y a pesar de que muchos siguen sufriendo, pude ver incontables expresiones de alegría durante mi visita, desde escolares cantando y jugando, a estadios llenos de gente alabando a Dios.
Nuestros amigos en Liberia nos contaron que los líderes cristianos y musulmanes dejaron a un lado sus diferencias para contribuir al fin de la guerra civil con un consejo interreligioso, y estoy esperanzado de que podrán seguir trabajando unidos por el bien mayor de la nación y sus hijos. Creo que sorprendí a mi audiencia aquel día en que les anuncié que no necesito brazos ni piernas. Después de los murmullos que provocó tal afirmación, les dije que lo que necesito realmente es a Jesucristo. Lo que quise demostrarle a este pueblo que ha soportado tanta opresión y crueldad es que, si tenemos a Dios en nuestros corazones, estamos completos, aunque aparentemente nos falten muchas otras cosas. También les aseguré que, si bien la vida en esta tierra les ha resultado extremadamente difícil, si tienen fe y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, tendrán garantizada la felicidad en la eternidad. Además, insistí en que incluso quienes lo tienen todo en la tierra, brazos y piernas incluidos, solo podrán llevarse sus almas a la tumba. Dije además que hay que tener salvación para tener esperanza. La esperanza solo se puede hallar en Dios. Aunque no tengo brazos ni piernas, puedo volar con las alas del Espíritu Santo, aseguré. Luego, les recordé a mis amigos liberianos que Dios sigue controlando sus situaciones. Por tanto, no deben darse por vencidos, sino mantener viva la esperanza. Les dije que si Dios puede usar a un hombre sin brazos ni piernas para que funcione como sus manos y pies, entonces Él usará también a la devastada Liberia para sus propósitos. También les recordé que, a pesar de que no siempre recibimos los milagros por los que rezamos, eso no nos impide servir de milagro a otra persona. A poco de haber dicho eso, mis palabras se hicieron realidad frente a miles de personas. Cuando llegaba al término de mi charla, una liberiana se encaminó en mi dirección, abriéndose paso hacia mí con febril determinación por entre la compacta multitud. Los guardias de seguridad interrumpieron su marcha en varias ocasiones, pero ella les aseguró gentilmente que no quería hacerme daño. Cuando estuvo más cerca, me di cuenta de por qué la dejaban aproximarse. Llevaba cargada a una niña de solo 3 semanas. La criatura no tenía brazos, solo deditos que sobresalían de sus hombros. Hice que la madre me trajera a la niña para poder darle un beso en la frente y orar por ella. Como mis únicos pensamientos eran mostrar amor por aquella niña, me sorprendió ver cómo muchas personas del público comenzaron a tragar en seco y exclamar cuando la besé. En aquel momento pensé que solo se trataba de la conmoción de ver una niña con discapacidades tan similares a las mías. Posteriormente, me dijeron que los liberianos estaban sorprendidos de ver a una niña sin extremidades a quien se le permitió seguir viva. En muchas aldeas les dan muerte a los niños que nacen con discapacidades físicas, e incluso a algunos los entierran vivos. Ahora era mi turno de sentirme horrorizado. Mis anfitriones me informaron que en el África rural se consideran como una maldición a los niños con discapacidades. Usualmente los matan o los abandonan para que mueran solos, y la madre es sometida al ostracismo por temor a que la maldición se propague en la comunidad. En el caso de aquella niña, la madre nos dijo escapó de su aldea con ella antes de que pudieran quitársela. Después de besar a la niña liberiana sin brazos, muchos asistentes se dieron cuenta de que si Dios tenía un plan para que un hombre sin brazos ni piernas fuera evangelista, entonces esa niña y todos las demás en esa situación son también hijos de Dios. Un hombre del público le contó a nuestro personal de seguridad que estaba grabando mi charla en dialecto basa para reproducírsela a gente que vive en una zona remota y de difícil acceso. Además, quería insistir particularmente en la parte donde afirmé que los niños con discapacidades y deformidades también son hijos de Dios, no una maldición, sino una oportunidad. Aunque no puedo confirmarlo absolutamente, me aseguraron que desde mi presentación y mi interacción con aquella niña en Liberia, no se han reportado casos de asesinatos o abandono de niños discapacitados o deformes. Espero realmente que sea cierto. Me sentiría inmensamente bendecido si Dios me usó para sembrar esa semilla, una semilla que podría salvar muchas, muchas vidas, y evitar grandes sufrimientos. Valorarse mutuamente. Buena parte de este mundo gira en torno a buscar comodidad en vez de proporcionarla. Podemos quedar atrapados tan fácilmente en la búsqueda de nuestra propia felicidad, que ignoramos una de las enseñanzas básicas de Dios: la verdadera felicidad está en servirlo a Él y a sus hijos. Jesús dice, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Por supuesto, Jesús fue el máximo siervo líder y el que más sembró buenas semillas. Dios envió a su Hijo para servirnos con el máximo sacrificio de morir por nuestros pecados.
Él se presentó a sí mismo humildemente, y llegó hasta lavarles los pies a sus discípulos para enseñarnos que servir al prójimo es la mejor manera de poner la fe en acción. Jesús nos pregunta en la Biblia, ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa, pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Cuando tenemos el amor, la alegría, la fe y la humildad de Dios, comprendemos que ningún ser humano es más valioso que otro. Recientemente, conocí a una persona que vive realmente como siervo líder cuando asistía a una inusual iglesia y ministerio al aire libre en el centro de Dallas. El pastor Leon Baird inició su ministerio debido a un incidente que parece sacado de una de las parábolas de Jesús. Baird trabajaba como carpintero, y en 1995 manejaba un camión cargado de muebles en una zona rural cercana a Dallas cuando vio a un hombre de mediana edad que caminaba por una carretera de servicio. Al principio León no sintió inclinación por recoger al desconocido, e incluso pensó que estaba borracho. Pero después de dejarlo atrás, sintió que el Espíritu Santo le habló a su corazón, por lo que dio la vuelta para ofrecerle un aventón al hombre. Cuando este buen samaritano se detuvo junto al caminante, se dio cuenta de que tenía dificultades para caminar. ¿Se siente bien?, le preguntó. No estoy borracho, le respondió bruscamente el hombre. Pero tiene dificultades. Suba, que le llevo, le dijo León. Pues resultó que el hombre, llamado Robert Shoemake, decía la verdad. Tenía dificultades para caminar porque había sido sometido a varias operaciones del cerebro que afectaron su movilidad, pero no sus resueltos esfuerzos de ayudar a los necesitados. Por razones que jamás le reveló a León, el huraño Robert les había estado llevando rosquillas y café a los desamparados del centro de Dallas todos los sábados en la mañana durante un par de años. ¿Cómo hace eso cuando apenas puede caminar?, le preguntó León. La gente me ayuda, y ahora lo hará usted, respondió. No lo creo. ¿A qué hora lo hace?, preguntó León. A las 5:30 de la mañana. No voy a llevarlo, mucho menos a esa hora. Ni siquiera el señor se levanta a las 5:30 de la mañana, aseguró León. Robert no se dio por vencido, y le dijo a León dónde tenía que recogerlo. Allí estará, le dijo. No cuente con ello, le respondió León. Y llegó el sábado. León despertó a las 5 de la mañana, preocupado porque Robert podría estar esperándolo en una esquina. Sintió temor por la seguridad de Robert, ya que el sitio indicado para reunirse estaba en una zona marginal de la ciudad. Una vez más, el Espíritu Santo ejerció su influjo en él. Antes del amanecer, Robert esperaba en una esquina con un termo lleno con 5 galones de café caliente. Robert le pidió a León que lo llevara a una pastelería, donde compraron las rosquillas, para luego seguir rumbo al centro de Dallas. Las calles estaban totalmente vacías. Espera un rato, le dijo Robert a León. Y esperaron con el enorme termo de café humeante en la acera. Cuando salió el sol, fueron apareciendo uno a uno los desamparados. Cerca de 50 se reunieron para disfrutar del café y las rosquillas de Robert. Aunque les hablaba con brusquedad a los que servía, recibían con agrado el café caliente y las rosquillas. León, quien le había entregado su vida a Cristo 2 años atrás, vio que Robert sembraba la buena semilla, y que, obviamente, necesitaba ayuda, por lo que a partir de entonces comenzó a colaborar con él cada sábado por la mañana. En los meses siguientes, la salud de Robert empeoró. Robert, ¿qué va a ocurrir cuando ya no puedas seguir haciendo esto?, le preguntó León un día mientras recogían los enseres. Lo harás tú, le respondió Robert. No, necesitas buscarte a otra persona, insistió León. Lo harás tú, volvió a decirle Robert. Robert tenía razón. Leon Baird se convirtió en el pastor Baird, ministro consagrado con una misión en los barrios marginales, respaldada por 9 iglesias locales y otros donantes. Aunque Robert falleció en 2009, las semillas sembradas han germinado y crecido con el trabajo del pastor Baird y su esposa Jennifer. En la actualidad, aquellas reuniones de esquina para ofrecer café y rosquillas son servicios masivos al aire libre, con música y celebraciones de fe. Cada sábado en la mañana, más de 50 voluntarios se unen al pastor Baird para alimentar los cuerpos y ejercer su ministerio en las almas de cientos de desamparados en un estacionamiento del centro de Dallas. Cuando me invitaron a dar una charla en uno de esos servicios, me inspiraron los Baird y toda la atención y comodidad que les proporcionan a los más necesitados. Los líderes y voluntarios de la iglesia Soul Church del pastor Baird valoran a cada persona como hija de Dios, y comprenden que todos necesitamos amor y estímulo, aunque solo sea una palabra amable o una sonrisa acompañando una rosquilla y una taza de café.
Bert se considera a sí mismo como un siervo del Señor, y afirma que quienes colaboran en esta iglesia al aire libre fueron desamparados o confrontaron problemas en sus vidas. Y fueron tocados con la gracia y el perdón que se encuentra en Jesús. Por tanto, amamos sin pedir nada a cambio, como nos ha amado nuestro Señor, me aseguró el pastor. Trabajar unidos por el bien de todos. Tú puedes sembrar buenas semillas, independientemente de la etapa de tu vida por la que transites y de cuáles sean tus circunstancias. Ya seas el fundador o un voluntario a bordo de una enorme operación de beneficencia como la del barco African Mercy, un líder nacional como la presidenta Sirleaf o el pastor de un ministerio para los desamparados, la obra de Dios que hagas se multiplicará muchas veces gracias a las incontables vidas que tocas. Todos los siervos líderes que he conocido en mis viajes tienen ciertas características y actitudes comunes entre sí que todos debemos adoptar e imitar. Primeramente, son increíblemente humildes y generosos. Muchos de ellos viven sus vidas para servir a los demás, y no les importa recibir reconocimiento alguno. En vez de estar al frente, prefieren estar en la parte trasera de la habitación, exhortando a sus voluntarios y estimulando a los que sirven, y dan crédito en vez de recibirlo. En segundo lugar, tienen una gran capacidad para escuchar y de tener afinidad con los demás. Escuchan para entender las necesidades de aquellos a quienes sirven, y observan y se acercan a aquellos para detectar necesidades que no se han expresado. Normalmente no necesitan que alguien recurra a ellos y les pida ayuda, porque ya han detectado lo que hace falta. Los siervos líderes operan con estos pensamientos en mente: si yo estuviera en la situación de esta persona, ¿qué me consolaría? ¿Qué me estimularía? ¿Qué me ayudaría a vencer mis circunstancias? En tercer lugar, son sanadores y ofrecen soluciones mientras otros sopesan problemas. Estoy seguro de que otras buenas personas vieron el sufrimiento y las enfermedades que afectan a los pueblos de los países del tercer mundo, y vieron los problemas inmensos. ¿Cómo se podrían construir hospitales suficientes en esas zonas remotas y empobrecidas para atender a todos los necesitados? Tony y John Stephens llegaron a la raíz del problema e idearon una ingeniosa solución: convertir barcos de cruceros en hospitales flotantes, y equiparlos con voluntarios que viajan donde quiera que se necesite. En cuarto lugar, los siervos líderes tampoco se ocupan de soluciones a corto plazo, pues siembran semillas de impacto duradero, a largo plazo y en continua expansión. La presidenta Sirleaf logró que la paz imperara en su patria volátil, y luego se dedicó a construir escuelas y a atraer inversiones extranjeras para crear oportunidades para las generaciones futuras. Los que siembran buenas semillas siguen trabajando en la obra realizada, ya sea perfeccionándola ellos mismos, o inspirando a otras personas para que se les unan y lo superen, como hizo Robert Schumann al transferirle su trabajo con los desamparados a Leon y a Jennifer Bird. En quinto lugar, los siervos líderes son constructores de puentes que dejan a un lado los estrechos intereses de beneficio propio para aprovechar el poder de muchas personas y lograr el beneficio colectivo. Creen en la abundancia, en que hay recompensas suficientes para todos cuando los objetivos y los triunfos son comunes. A diferencia de algunos líderes que creen en el divide y vencerás, ellos cifran sus esperanzas en la creación de una comunidad de hombres y mujeres con un propósito común. Recientemente, vi ejemplificado el poder de este rasgo pontificio, cuando asistí a un evento conocido como eHeart Central Oregon, en el cual se congregaron más de 2.500 voluntarios de 3 condados y 70 iglesias de diversas denominaciones, para sembrar la buena semilla en sus comunidades. El organizador del evento, Jay Smith, me invitó a hablarles a sus voluntarios y a escolares de la región durante una increíble semana de fe en acción. Jay y los miembros del grupo Elliot han estado organizando esos eventos durante varios años, y lo mejor es que reúnen a toda esa gente de diversas denominaciones para servir a los residentes de la comunidad. No se limitan a predicar, sino que ponen sus prédicas en práctica, organizándose los sábados en un movimiento voluntario masivo en el que pintan hidrantes, reparan viviendas, recogen hojas secas, cortan césped, hacen mandados, trasladan muebles y hacen lo que sea para marcar una diferencia en las vidas de sus vecinos. Le confesé a Jay que resulta realmente difícil detectar quiénes son los organizadores en esos eventos, porque todos adoptan un papel de liderazgo en cualquier manera que encuentren de servir y atender al necesitado. Es interesante cómo Jay logró crear estos días de servicio comunitario de varias denominaciones en un momento difícil de su vida. Había trabajado como misionero en todo el mundo durante 15 años y había viajado a 24 naciones para trabajar con innumerables voluntarios jóvenes.
Pero en 2006, Jay pasó por una temporada difícil y necesitaba estar más cerca de su casa para poder enfocarse en su familia, incluyendo sus 4 hijos pequeños. Pasaba por una época de tribulación, y cayó en cuenta de que sus días de viajes por el mundo como misionero habían terminado, al menos por un tiempo. Había regresado a su ciudad natal, Bend, Oregon, y decidió usar allí la energía que había dedicado a hacer buenas obras en sitios como Uganda o Ucrania. En aquella temporada de tribulación, este siervo líder no se sumió en su propio dolor, sino que se dispuso a ayudar a los demás. Bend es una ciudad turística y de jubilados relativamente adinerada, pero muchos de los pueblos periféricos confrontan dificultades por la crisis económica, las drogas y la violencia. Por tanto, Jay decidió enfocar sus esfuerzos en las zonas necesitadas. No teníamos dinero, pero seguimos adelante e iniciamos nuestro primer proyecto de servicio con 150 voluntarios de varias iglesias diferentes, justo en un día que cayó un pie de nieve que echó por tierra lo planificado. Pero preparamos palas, camiones y quitanieves y pasamos el día limpiando entradas de coches y aceras. Y mientras lo hacíamos, descubrimos que muchos ancianos vivían encerrados, y otras personas no podían salir a causa de la nieve, me contó Jay. Mientras hablaban con un anciano que trataba de quitar la nieve del techo de su casa, se desmayó por la fatiga. Algunos de los voluntarios se hicieron cargo de él y terminaron el trabajo. El día de servicio y esfuerzo de colaboración terminó con una celebración, un concierto a cargo del grupo Elliot, un elemento clave de esos eventos. Aquella noche atrajeron a unos 700 adolescentes, y más de 120 personas recibieron a Cristo en una convocatoria eucarística. El éxito de aquel primer evento de servicio, a pesar de la nevada, impulsó la fe en acción de Jay y del grupo musical. En los años siguientes, organizaron 15 eventos y hearts similares en 11 ciudades de Oregon, en ocasiones hasta con 2.500 voluntarios de 70 iglesias haciendo trabajo de servicio en sus comunidades. Lo sé porque di charlas en varios de esos eventos. En 2010 hablé ante más de 8.000 personas en un evento eHeart Central Oregon en el Expo Center. Además, le añadimos al evento un poco de diversión, y hug, antes de mi charla, y establecimos el récord mundial de la mayor cantidad de abrazos en 60 minutos. En una hora abracé a 1.749 personas. Puedes ver el video en YouTube. El comediante Nick Cannon, casado con la cantante Mariah Carey, trató de romper nuestro récord, pero le fue imposible. Me imagino que no tuvo brazos suficientes para derrotarme. El objetivo más ambicioso de Jay con esos eventos eHeart es demostrar el poder de la fe cristiana en acción, sirviendo a la comunidad, abriendo líneas de comunicación y eliminando divisiones entre iglesias y denominaciones. A veces las iglesias tienden a considerar diferentes a otras denominaciones y no interactúan con frecuencia. Pero yo tengo muchos amigos más allá de esas diferencias y aprecio el valor de todas las denominaciones. Jamás podremos encerrar a Cristo en una sola iglesia. Juntos podemos mostrar las diferentes facetas de la fe, ya seamos nazarenos, bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas y todo lo demás. Creo que a la gente le resulta difícil escuchar a los cristianos si no ven que somos consecuentes con nuestra fe, por lo que nuestro modelo es el amor en acción, me explicó el misionero. Jay, como yo, cree que nuestras iglesias llevan en sí la esperanza del mundo. Aunque yo puedo visitar un sitio como evangelista y ofrecer inspiración, motivación y esperanza, es la iglesia y su ministerio los que están allí día tras día para servir y amar a los miembros de su comunidad. Por esa razón nos molesta que tantas iglesias no trabajen juntas para multiplicar sus bendiciones. Jesús dijo, «En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros», y creo que es precisamente en su corazón donde nos unimos. Estamos mejor unidos que separados, y las iglesias se están dando cuenta de que sus diferencias doctrinales son menos importantes. Lo principal es que todos creemos que Jesucristo es el camino a la salvación. Esa es nuestra similitud más importante. Si somos lo suficientemente humildes, podemos ignorar nuestras diferencias y unificarnos por el bien de todos, prosiguió Jay. Lo mejor de ser un siervo líder, además de la humildad y un enfoque en el bien común, es escuchar lo que los demás necesitan en vez de imponerles lo que tú quieres. Jay es sensible al hecho de que algunas iglesias tienen menos recursos que otras, por lo que siempre trata de reducir gastos obteniendo subvenciones, para evitar así la presión económica de los participantes.
En una ciudad de Oregon con un alto índice de pobreza, Jay y su equipo recaudaron fondos más que suficientes con subvenciones y donaciones para su proyecto, e incluso les sobraron $700 del evento. Uno de los pastores participantes sugirió una idea novedosa para usar ese remanente en la temporada navideña. Les distribuyeron el dinero a los miembros de la iglesia en incrementos de $5, y les dieron la misión de aumentar el fondo inicial para lograr propósitos caritativos del modo que se les ocurriera, ya fuese comprando caramelos con descuento y luego vendiéndolos, vendiendo limonada o comprando gasolina para las cortadoras de césped. Los $700 se multiplicaron en 10,000 y se usaron para financiar proyectos como paquetes de ayuda para los desamparados, ayudar a las madres solteras a comprar regalos navideños, entregar animales de peluche a niños abusados y otros actos humanitarios creativos. Esto lo hacemos para demostrar nuestro amor mediante el servicio a los demás. Es una manera de que las comunidades sepan que sus iglesias velan por ellas. No estamos predicando solamente, estamos sirviéndolos. Y no nos proponemos que nuestros días de servicio sean eventos únicos. A menudo, después del evento, la relación sigue creciendo entre iglesias y ciudades. Lo hemos visto en casos donde los alcaldes llaman a los pastores para pedirle a una congregación que se ponga la ropa de trabajo y se apreste a echar una mano. Cuando la gente disfruta la alegría del servicio, quiere seguir participando, añadió Jay. Jay y su ejército de siervos líderes han recibido algunas solicitudes inusuales al ofrecer sus servicios. Les decimos que tenemos 500 voluntarios, y preguntamos qué podemos hacer por su ciudad. Un pueblo no podía costear el corte de césped en sus cementerios invadidos por la hierba debido a recortes de presupuesto, así es que las iglesias lo hicieron y ahora han asumido la tarea. La iniciativa ha abierto nuevas formas para que las iglesias sirvan a sus comunidades, continuó. Los funcionarios de la ciudad de Bend dijeron que no podían pagar la pintura de sus hidrantes, algo que se debe hacer periódicamente para que se puedan detectar fácilmente en caso de emergencia. Durante 3 eventos eHeart en el curso de 2 años, los voluntarios pintaron 3,600 hidrantes, ahorrándole miles de dólares a la ciudad. La idea es dejar que cada ciudad determine cuáles son sus necesidades, lo cual contribuye a crear entusiasmo y buena voluntad. En algunas ciudades, Jay y su equipo también colaboran con instituciones sin fines de lucro como bancos locales de alimentos, comedores comunitarios, refugios para mujeres, Head Start, o Habitat for Humanity. Actuamos como catalizador. En ocasiones, los pastores vacilan al principio, pero luego se derrumban los muros en cuanto oramos, comemos y trabajamos juntos. Es como si se creara un impulso y cuando llegamos a la siguiente ciudad ya conocen lo que ocurrió en la anterior, y muestran más disposición para trabajar unidos, explicó Jay. Me hace muy feliz decir que Jay se mudó recientemente a California, donde tanto él como yo esperamos trabajar juntos en una serie de eventos en los que haremos justamente eso, poner el amor y la fe en acción para servir a los demás y predicar con el ejemplo. ¿Sabes? Lo realmente grande de sembrar buenas semillas como siervo líder es que no hacen falta proyectos enormes como aquellos que también organiza Jay. Incluso los pequeños actos de humildad pueden marcar una enorme diferencia en alguien. Jay me recordó uno de esos actos ocurridos durante uno de sus eventos en Oregon. Yo trataba de cubrir la zona lo más rápido posible, con el objetivo de visitar una buena cantidad de escuelas en un día. Después de hablar en una en particular, salimos casi corriendo porque se nos hacía tarde, como de costumbre. No disponía de tiempo para abrazar a ninguna persona del público que quisiera subir al escenario, algo muy inusual en mí, me encanta, la hora de los abrazos. Cuando salíamos del auditorio, alcancé a ver una cabeza calva, algo que no se ve normalmente en un grupo de adolescentes. Detuve mi silla de ruedas, di la vuelta y vi a una chica que había perdido el cabello a causa de la quimioterapia. Como he visitado a muchos pacientes de cáncer, lo conozco bien. Maniobré con la silla hasta acercarme a donde la chica, casi al final de un pasillo, y le dije, querida, dame un abrazo. No necesito decir que me olvidé al instante de la preocupación de llegar tarde a la próxima charla. La chica me abrazó, y en breve ambos rompimos en llanto, un llanto que se contagió a todos los maestros y alumnos que nos rodeaban. ¿Por qué llorábamos? No puedo decir con certeza lo que les ocurrió a la chica o a los demás que nos rodeaban, pero en mi caso, fue de gratitud por el don de servir a una persona necesitada.
Es algo difícil de expresar con palabras, pero este mensaje que me envió una joven a quien llamaré Bailey, resume mucho mejor que yo la experiencia transformadora del liderazgo para servir. Hace 12 años, mi madre me obligó a servir como voluntaria en un campamento para adultos con discapacidades de desarrollo. En aquel campamento cristiano, cada voluntario acompañaba a un adulto discapacitado durante toda una semana. A mis 12 años, no podía existir nada peor que ser obligada a estar una semana con personas discapacitadas. Mi madre no me ofreció otra opción, y, por supuesto, no me ofreció salida alguna a aquella situación terrible. En la reunión de orientación sentí un nudo en el estómago. Luego, el personal del campamento entregó las solicitudes donde se describía al campista que le tocaba a cada cual. En la mía, debajo de la sección discapacidad, se leía en letras enormes, horripilantes y en negrita, síndrome de Down. Me temblaron las manos mientras leía la solicitud que me dieron, mientras trataba de prepararme para conocer al día siguiente a mi campista. Me revolví en la cama toda la noche, preguntándome por qué Dios me había puesto en una situación tan espantosa e incómoda. A la mañana siguiente, después del desayuno y de otra reunión de orientación, comenzaron a llegar los campistas, lo cual me aterró más de lo que podía imaginar. Pude identificar a cada uno de los campistas que bajaban de los coches, pero no por nombre, sino por su discapacidad: síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral. Eso fue lo único visible mientras seguían llegando los campistas. Finalmente, alguien pronunció mi nombre mientras una niña pequeña salía de una furgoneta en el área de bienvenida. Hacia allí me dirigí tímidamente hasta que el director me presentó a Shanna, la campista a quien acompañaría toda la semana. No se me ocurría que pudiera decir otra cosa más que, hola, pero antes de llegar a pronunciar nada, Shanna me echó sus brazos al cuello y comenzó a apretarme en un abrazo abarcador que nunca antes había sentido. Ya no puedo esperar más para ser mejores amigas esta semana, me dijo, agarrándome la mano y llevándome a su primera actividad en el campamento. ¿Cómo podía amarme de forma tan incondicional a alguien que acababa de conocerme? No sabía mis calificaciones escolares, cuántos amigos tenía o cuán popular era yo. Tampoco conocía ninguna de las cosas que previamente me habían definido como un ser humano. Pero aquella noche, toda muralla de inseguridad, toda barrera de temor se desvaneció total y completamente gracias a una adulta con discapacidad de desarrollo, y solo bastó que le diera a Shanna la oportunidad de ser mi amiga. Han transcurrido 12 años desde mi primera semana en el campamento. Después de aquella experiencia, mi madre no tuvo que obligarme nuevamente ni gritarme para que participara, pues por iniciativa propia asistí a otras 30 semanas de campamento en esos años, y no solo regresé como voluntaria, sino en pasantía de verano. Los 2 últimos veranos, he formado parte del personal como directora asistente del campamento, y nada me alegra más que ver a los voluntarios novatos que vienen a pasar su semana en el campamento, con piernas temblorosas y corazones afligidos, y observar cómo caen sus muros gracias a un sector de la población que nuestra sociedad ignora totalmente. Dios me ha bendecido inmensamente en estos años de campamento. Inculcó en mí el amor y la pasión por las personas a las que sirve nuestro campamento, y estoy segura de que todo el que le dé una oportunidad a un discapacitado, experimentará un cambio sin precedentes en su vida. Nuestros campistas no solo me enseñaron a orar y a hablarle abiertamente a Dios, sino también cómo amar incondicionalmente y a compartir libremente mi fe con los demás. En Juan capítulo 9 se le pregunta a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús responde: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Estoy tan agradecida de que nuestro Padre que está en los cielos haya permitido que nazcan personas con lo que nuestra sociedad suele llamar discapacidades. Son ellos los que tienen el poder de ejercer un impacto positivo en nuestro mundo, e influir en última instancia en los demás para que se acerquen a Cristo. Considero que no son discapacitados. Discapacitada es la gente como yo que menosprecia a otros, que duda del plan que tiene Dios para su vida, que teme hablarles a los demás de Dios, y que no sabe ser vulnerable ante los que le rodean. Es esa parte de la población que nuestra sociedad, e incluso nuestras iglesias, ha ignorado tantas veces, es precisamente la que me tomó de la mano y me guió hacia las promesas de Dios, cambiando mi vida innumerables veces de formas inimaginables.
Gracias a mis semanas en el campamento y a las incontables horas en las que he servido a adultos con discapacidades de desarrollo, en otoño iniciaré mis estudios de posgrado para obtener un título de consejera, con el propósito profesional de prestar algún día servicios de asesoría a los padres que tienen hijos con discapacidades, ya sean aquellos que descubren antes del nacimiento que su hijo tendrá un cromosoma de más, o quienes se dan cuenta con el tiempo de que su hijo presenta síntomas de autismo. Mi pasión y mi sueño es ayudar a empoderar a nuestra sociedad, para que no solo acepte a los discapacitados, sino también para ejercer el ministerio con discapacitados y contribuir a atraer personas a Cristo, una a una. Bailey expresa con hermosura en su mensaje las alegrías del liderazgo para servir, ¿verdad? Cuando sirves a los demás, tu propio corazón sana. Una de las alegrías más grandes que he vivido es ver cómo alguien tiene éxito o sirve de tabla de salvación para estimular o inspirar a otra persona. Bailey se resistió al principio, pero aprendió una lección maravillosa en aquel campamento. Considero que es muy bueno que los jóvenes participen en el liderazgo para servir como lo hizo ella, ya sea como voluntarios en un asilo de ancianos, trabajando con discapacitados, o brindando ayuda en un refugio para desamparados. Te invito a sembrar la buena semilla sirviendo al prójimo. Y verás, como le ocurrió a Bailey, que es tu propia vida la que transformas.